Buenos días. El Dios de toda bendición quiere que tú tengas abundante bendición. Vamos a dar un vistazo a la adversidad, pero manteniendo bien, concentrándonos en que el Dios de bendición quiere para ti bendición. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Dios quiere bendición para tu vida, y las pruebas no son más que bendiciones disfrazadas. En realidad, como ya viste en la película que viene en este video, las pruebas son necesarias para que nosotros podamos ser útiles. Si no, en realidad no servimos para nada. En este mundo caído en donde nosotros vivimos, las pruebas son inevitables. Las pruebas son necesarias. Las pruebas son una bendición de Dios. Por eso queremos también darle un vistazo a la adversidad, para que entendamos por qué vienen las pruebas. Por ahí un predicador dijo que el agua caliente nos hace estar muy limpios. ¿Cómo necesitamos el agua caliente de las pruebas para limpiarnos de nuestro egoísmo, egocentrismo, vanidad y soberbia? En realidad, las pruebas nos hacen ver cuál es nuestra posición ante Dios. Ya lo vimos en la película, te dio una buena señal de para qué son las pruebas. Dios quiere que seamos útiles. Y todo mundo tiene pruebas. Parecería que tú eres el único. No es así. El mundo entero tiene pruebas. Job, capítulo 5, versículo 7. Job, capítulo 5, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Sí, este mundo caído nos va a dar mucha resistencia, pruebas, angustias, temores, sinsabores, tragedia, enfermedad y aún muerte. Y como las pruebas son parte de nuestra vida, pues es un punto importante que sepamos acerca de ellas. Job, capítulo 14, versículo 1. Job, capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer. ¿Y qué hombre no es nacido de mujer? Todos. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Es más, la versión de la Biblia de las Américas dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. Salmos, capítulo 22, versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. La angustia, la tribulación, la aflicción, las pruebas. Isaías, capítulo 8, versículo 22. Isaías 8, 22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, dice la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés, un libro de tanta sabiduría, ahí en el capítulo 2, versículo 11, que lo va a repetir en todo el libro de Eclesiastés. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad
y aflicción de espíritu. Ahí mismo Eclesiastés 2:23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Pruebas, tribulación, adversidad, pruebas y pruebas y pruebas por toda la vida. Un constante estar lidiando con las pruebas. Mira, aún en el gran regalo que Dios nos dio, que es el matrimonio, ahí también dice la Biblia que tendremos pruebas. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, y es el versículo 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, dice el apóstol Pablo. Aún Jesús no pudo evitar las aflicciones, la turbación, la prueba, y constantemente se los está diciendo a sus apóstoles. Él les dice: ustedes han estado conmigo en mis tribulaciones. Ahí en Juan 12:27, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan 13:21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, dice la palabra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, lleno también de tribulaciones, angustias, sin sabores. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Mas que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Tendremos nosotros tribulación, angustia, pruebas en nuestra propia familia, en nuestro propio matrimonio, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en el contorno económico, en la ciudad, en la nación, en el mundo entero. Todos tienen pruebas. Y si tú piensas que eres el único, pues tienes que ver con mayor detenimiento, porque no eres el único. Todos tenemos muchas pruebas, pero no pruebas que sobrepasen el cargarlas, porque dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Y bueno, parece que tus pruebas son las más duras, pero no es cierto. Las mías son las más duras conforme a lo que yo pienso, o las de Juan son las más duras conforme a lo que Juan piensa. Y no es así. Todos tenemos muchas pruebas. Aquí quiero yo decirte el porqué de las pruebas. Son muy importantes. Criaturas humanas, egoístas, egocéntricas, egocentrismo. Todo para mí. Dios tiene que sacarnos de ahí para nuestro propio beneficio. ¿Para qué entonces son las pruebas? Pues para eso. Si tú no eres cristiano, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no has tocado fondo todavía para clamar al Creador, humillarte ante Él y pedir que tengas un Salvador, entonces las pruebas sencillamente son para eso,
para que te des cuenta que tú no puedes. El mundo te dice que tú puedes. Claro que puedes, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Eso no es cierto, no puedes. Y entre más rápido lo reconozcas y levantes los ojos al cielo, clamando al Creador y pidiéndole que sea tu Salvador y tu dueño, entonces te quitarás esa carga inmensa de todas las pruebas que estás cargando y que no puedes con ellas. Entonces, si tú no eres cristiano, las pruebas son para traerte a Cristo, para que voltees a Dios y dejes de estar ensimismado. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Hechos capítulo 9. Vamos a ver aquí, Hechos capítulo 9, 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este pasaje es la conversión de Saulo para que fuera el gran apóstol Pablo, que tuvo que pasar también por un camino a Damasco y entregarse a Dios para él ser utilizado por Dios. Antes solamente vivía para Saulo. Si tú no conoces a Cristo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ya sabes para qué te están viniendo pruebas, tribulaciones y angustias. Eso fue lo que me pasó a mí en ese 1977 y antes de eso. Puras pruebas, puras tribulaciones, puras angustias, puros problemas. Y yo trataba de sacarlos por mi propio esfuerzo y nunca pude. Solamente me frustraba más y llegaban otros problemas. Resolvía algunos cuantos, pero en esencia estaba muy atribulado. Y ese día, 28 de febrero de 1977, finalmente le di mi carga a Cristo. Y lo hice mi Salvador y mi Señor. Y entendí que todo lo que me había pasado en esa vida anterior era sencillamente para derrotarme y venir a Cristo, a hacerlo mi Salvador y mi Señor. Porque en ninguno otro hay salvación, dice el versículo de Hechos, capítulo 4, versículo 12. No hay, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo vimos en la película de este mismo video, en donde esta muchacha Joni tiene que tener un percance mayor para finalmente hacer un paro en el camino, clamar a Dios y ver que su vida había sido una vida superficial y vacía y que Dios tenía mejores cosas para ella a través de esta prueba que ella tuvo, que al principio no la entendió, pero que poco a poco Dios la fue iluminando para que supiera que esa prueba no era más que una maravillosa bendición y poder ser útil para Dios. Entonces, si tú no eres cristiano, ya sabes por qué estás teniendo tantas pruebas. Pero yo soy cristiano. Pero si yo ya le pedí a Cristo que entrara a mi corazón. Me acuerdo de la fecha, yo leo mi Biblia a diario. Yo estoy sirviendo de alguna manera a Dios, yo voy a mis estudios, yo memorizo la Biblia. ¿Por qué me vienen todas estas pruebas? Bueno, pues también tenemos respuesta del por qué las pruebas le vienen al cristiano. Y yo creo que número 1, para probar tu fe, para saber en dónde realmente estás. Es fácil ser cristiano cuando las cosas están muy bien.
Pero ¿qué tan cristiano eres cuando las cosas empiezan a no estar tan bien, con problemas, aflicciones y angustias? Es pues la prueba entonces para ver dónde estás con respecto a Dios y si estás dispuesto a confiar totalmente en Él a través de la tormenta. Segunda de Crónicas 32, Segunda de Crónicas 32, 31. Segunda de Crónicas 32, 31. Vamos a ver, aquí está Segunda de Crónicas 32, 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Las pruebas nos hacen ver dónde estamos parados. Job capítulo 42. Job capítulo 42, versículo 5 y 6. Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Las pruebas nos hacen voltear a Dios, nos hacen ver qué tan fuerte es nuestro Dios, qué tanta confianza realmente tengo en Él. Número 2, las pruebas también nos hacen el humillarnos para que no esté pensando tanto de mí mismo. Es bueno el ser humillado, el quitarnos todo ese egoísmo que estamos cargando, aún como cristianos. Y las pruebas nos hacen que nos bajemos al lugar adecuado. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. A veces como cristianos nos está yendo tan bien porque Dios nos está bendiciendo muchísimo, inclusive prosperando materialmente, y entonces eso hace que nos orgullezcamos. Y Dios tiene que empezar a bajarnos otra vez y humillarnos, porque es en la humillación en donde Dios nos exalta, es en la humillación donde realmente nos hace mucho bien. Número 3, para alejarnos del atractivo del mundo. Las pruebas nos hacen alejarnos del atractivo del mundo. Juan 6, 5 y 6. Juan 6, 5 y 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí tenemos a Felipe que necesita dinero para darle de comer a todas estas personas que han seguido a Jesús. Y Jesús realmente lo está probando porque no se necesita dinero. Él iba a hacer el milagro de multiplicar los panes. Las pruebas nos hacen que ya no veamos al mundo tan atractivo y que ya no veamos los instrumentos del mundo como los instrumentos para resolver esas pruebas que tenemos, sino correr a Dios, al Dios vivo, que es el que nos va a sacar adelante. Número 4, para dirigirnos a la esperanza eterna y al desinterés total de este mundo, muy ligado con el punto anterior, para dirigirnos hacia Dios. Las pruebas nos hacen dirigirnos hacia Dios. Romanos 8,
Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo fue clave para mí cuando yo tenía tantos problemas en la empresa donde yo estaba dirigiendo, y me acordaba de este versículo, alguien me lo compartió, yo lo memoricé, y cuando estaba tan agobiado con las pruebas, yo decía, sí, pero estas pruebas no son comparables con la gloria venidera que en mí se va a manifestar. Me ayudó mucho y fue de gran bendición para mí. Las pruebas nos dirigen a las esperanzas eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Segunda de Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Número 5. ¿Para qué son las pruebas? Pues ya vimos 4. Número 5. Para revelar dónde está realmente mi corazón, mi primer amor. Me lo revela con mucha fuerza. Deuteronomio 13:3. Deuteronomio 13:3. Las pruebas delatan dónde está mi corazón. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A veces ponemos nuestro corazón en las cosas equivocadas y las pruebas nos hacen reaccionar. Vemos que allí no está ninguna solución. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Vamos a ver qué dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Las pruebas nos hacen que finalmente lleguemos a ser discípulos de Cristo, dejando todo aquello que es, entre comillas, importante en la vida, cuando realmente comparado con Cristo no lo es. Esto no quiere decir que tu padre y tu madre no sean importantes, pero nunca por encima de Cristo. ¿Te acuerdas de Abraham, cómo tuvo que sacrificar en su corazón a su hijo Isaac? Porque ya estaba tomando Isaac, su hijo, el lugar de Dios en el corazón de Abraham. Así las pruebas nos revelan dónde está nuestro corazón y nos hacen que corrijamos y que nuestro corazón esté en Dios. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas, dice el mandamiento. Número 6. ¿Para qué son las pruebas? Bueno, las pruebas nos enseñan el valor de las bendiciones de Dios. El valor correcto de las cosas. Las bendiciones de Dios son las que verdaderamente tienen valor sin precio. Salmos 63:3. Salmos 63:3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Acá estaba yo oyendo con los niños una de las obras cristianas que han salido, y en esta obra está esta persona en la Revolución Francesa, está en la cárcel, lo van a matar.
Y entonces él trata de sobornar a los guardas y les dice, yo tengo riquezas, yo tengo oro, yo tengo casas, yo tengo riqueza casi inagotable. Y yo te la daré a ti si tú me dejas salir de la cárcel. ¿Por qué decía esto una persona que tenía tantas posesiones y que probablemente vivía para ellas y por eso tenía tantas? Decía esto porque veía que no le iban a servir de nada si perdía la vida. Así, la misericordia de Dios, dice este versículo, es mejor que la vida misma. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué mayor valor podría haber que el obedecer a Dios? No importa la prueba, no importa la vida misma. Número 7. ¿Para qué son las pruebas? Pues ahí te va la 7. Para ayudar a otros en pruebas similares que ellos tendrán. Habiendo pasado tú por la prueba, pues qué sencillo va a ser que tú le enseñes a otro cómo él puede pasar por esa prueba porque tú la pasaste confiando en Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 5. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sí, con nuestra propia experiencia podemos ayudar a mucha gente en las pruebas que ellos están pasando, habiendo pasado por ellas nosotros mismos. Número 8, ¿para qué son las pruebas? Para desarrollar fuerza para poder ser usados por Dios. Dios nos va a usar fuertemente, habiendo quitado Él todas las escorias, basura que tenemos en nuestra vida y que las pruebas ciertamente lo hacen. Vaya que si nos bajan al lugar adecuado. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, bueno, el 9 es suficiente, pero me estoy acordando aquí de los salmos. Salmo 119, unos salmos que realmente me ayudaron tanto en una específica tribulación que yo traía. En la empresa donde yo trabajaba había fracasado una prueba específica de una pieza que queríamos mandar a un fabricante de automóviles y que lo necesitaban esa pieza desesperadamente, rápidamente, y había fallado y no íbamos a poder surtirla. Y yo estaba muy atribulado esa noche porque yo pararía la línea de ensamble de esta gran armadora de coches y iba a tener muchos problemas. En Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
¿Cómo podemos servir a Dios poderosamente cuando las pruebas nos moldean, nos pasan por fuego para que ese oro que está allí adentro y que Dios quiere purificar salga claro, limpio, diáfano, purificado del otro lado? Y número 9, a veces para tener que disciplinarte porque te has desviado del camino. Seguimos a Cristo y nuestro terco corazón a veces nos lleva por caminos equivocados y tenemos que regresar al camino. Y la disciplina a través de las pruebas es realmente una gran bendición de Dios. Hebreos 12 en los versículos 5 y 6. Y ya habéis oído la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, pues todas estas cosas son el porqué de las pruebas, el porqué de la adversidad, el porqué del sufrimiento en el mundo. ¿Cuántas veces me preguntan, oye, ¿cómo es posible que un Dios amoroso esté trayendo tanto sufrimiento al mundo? Mira que si no tuviéramos pruebas, ¿dónde andaríamos? Tan alejados de Dios que estaríamos. Si con las pruebas es tan fácil olvidarse de las cosas importantes, pues cuánto más sin las pruebas. Bueno, muy bien, habiendo hablado entonces del porqué de las pruebas, y te he dado una, si no eres cristiano, importantísima, y 9, si eres cristiano, muy importantes también. Ahora, pues vamos a hablar un poco de cómo puedo yo pasar por la prueba. Porque bueno, si las pruebas vienen y entiendo para qué y me quedo ahí en medio, fracaso, tirado, angustiado, desanimado, deprimido, porque las pruebas están muy fuertes y vaya que vienen fuertes, como vimos en esa peliculita de Joni Eareckson en este video. ¿Cómo? Dios mío, ¿cómo le hago? Yo quiero tener éxito en la prueba. Quiero pasarla y quiero pasarla con 10. Cuando estás en la prueba de matemáticas, es muy importante la prueba para saber dónde estás en las matemáticas. Y nuestro mejor deseo es que pasemos la prueba con 10. Prepararnos para la prueba. Las pruebas van a venir, ¿eh? Te prepares o no, lo quieras o no. Y las peores pruebas, las más fuertes, las más duras, están adelante. ¿Cómo pues me puedo yo preparar para la prueba? ¿Cómo puedo pasar la prueba? Aquí en Santiago, en el capítulo 1, en esos primeros versículos, Dios nos dice cómo hacerlo. Capítulo 1, versículo 2. Y vamos a ver 5 cosas rápidamente para que las tengamos presentes durante la prueba. Número 1. Gozo. Ay, gozo durante la prueba. Ahora sí que está fuerte esto. No, al contrario, yo me pongo a llorar, yo me quebranto, yo me deshago totalmente. Me derrito ante la prueba. Bueno, eso no es lo que quiere Dios. Y Dios quiere prepararte para que durante la prueba tú tengas gozo. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice ese versículo y nos habla de que nosotros debemos de tener gozo, porque eso quiere decir que Dios nos está poniendo atención. Dios nos está pasando a través de la prueba. Dios nos está fogueando para elevarnos a un cristianismo más profundo, menos superficial,
más maduro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice lo mismo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la prueba debe ser pasada con gozo. Número 2, la prueba debe ser pasada con entendimiento. Aquí Santiago capítulo 1, en el siguiente versículo, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, yo sé que la prueba viene de Dios. La prueba viene de un Dios que quiere lo mejor para mí. Y lo que estoy pasando es lo mejor para mí. Lo tengo bien consciente, sé plenamente lo que está haciendo Dios. No entiendo lo que viene adelante, pero sé que el resultado será que seré una persona útil para Él. Número 2, entendimiento. Número 3, sumisión. Está en el versículo 4, Santiago 1, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sumisión, Dios, yo voy a hacer tu voluntad. Si eso es lo que tú quieres para mí, pues es lo mejor para mí, no importa. Y lo hago gozoso, lo hago sabiendo que hay un propósito eterno tuyo para mí, que no eres un Dios caprichoso y que además lo hago sometiéndome a tu voluntad, porque la prueba que tú me das a mí es exactamente la que yo necesito. Número 4, un corazón confiado en Dios. Versículos 5 al 8 en Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios tiene grandes promesas para mí. Yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que confiar en sus promesas. Dios no es mentiroso. Dios no me va a abandonar. Dios quiere lo mejor para mí, como el Padre para su Hijo. Él es mi Padre. Yo tengo que creerle a Dios. Y la prueba, Dios me la está mandando. Tengo que creerle que es lo mejor para mí. Número 5, un espíritu humilde. Versículos 9 al 11 de Santiago 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dios quiere que yo tenga humildad. Dios quiere bajarme al lugar que yo debo de estar y exaltarlo a Él. Él me exaltará a mí en mi humillación. En esas 5 cosas debo yo pasar la prueba. ¿Y sabes qué? La pasarás con honores y Dios te preparará para un trabajo mejor, para Él, para que realmente lo sirvas. El cristiano no es aquel que recibe y recibe y recibe. Es verdad que al recibir a Cristo en tu corazón empiezas a recibir grandes beneficios, la vida eterna, una vida abundante aquí en la tierra. Y lo vemos casi de inmediato. Inclusive te prospera en muchos aspectos. Pero Dios no quiere nada más darte y darte y darte. Quiere enseñar a darte para que tú te des.
Y la manera de que tú te des es quitar tu egoísmo y que puedas entonces ser grande para Dios, sirviendo a los demás, sirviendo en la obra de Dios, porque a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Y Dios quiere que seas uno de sus obreros, todos los cristianos, y te pasa por pruebas para prepararte para esa gran obra que Él tiene para ti. Así que las pruebas no son algo terrible, son bendiciones de Dios, que vienen del Dios de bendiciones. Y pasada la prueba, mira lo que dice aquí Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Aquí dice tentación, pero no, la palabra exacta es prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tantos ejemplos tenemos de poderosos hombres de Dios a través de los siglos que han sido usados grandemente por Él, pero primero los pasa por el horno del entrenamiento, de la prueba, de la aflicción, para hacerlos mejores y cumplir ese gran mandato de Dios de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuentan de Corrie ten Boom, esta holandesa que decidió escuchar, ponerle atención a los mandatos de Dios y ocultar judíos en su casa en la Segunda Guerra Mundial. Esto le trajo grandes problemas porque acabó ella con toda su familia en el campo de concentración allá en Ravensbrück, 1943-1944. Allí murió su padre, otros miembros de su familia y su hermana amada que estaba con ella ante la cruel situación del campo de concentración. Y ella se rebeló contra Dios, esa prueba era demasiado dura. Su hermana le decía que no debería tener rencor contra los alemanes, que debería verlo como una prueba de Dios, que Dios la estaba preparando para grandes cosas. Su hermana murió allá en diciembre de 1944 en ese campo de concentración. Y Corrie ten Boom, a través de un error administrativo, salió de prisión casi días después. Y al salir de prisión, pues sabía que Dios le había pasado por una gran, fuerte prueba. Y después de la guerra, ella empezó a predicar la palabra de Dios como la razón de su vida. Dios la había preparado para predicar la palabra y empezó a predicar en Europa, en donde había ya tanta destrucción que había sucedido a través de la guerra. Pero Dios ya la había preparado para más y le dijo que tenía que ir a predicar el perdón de Dios a Alemania. Ella se resistió como Jonás. Ella no quería ir a predicar a Alemania. Traía muchas cosas en su corazón como para predicarle del perdón de Dios a los alemanes. Y sin embargo, finalmente fue y pues hizo el mejor trabajo que pudo, Dios limpiando un poco aquí y allá su corazón para que realmente perdonara a los alemanes todas las cosas que le habían hecho a ella y a su familia tan injustamente y bueno, y a todos los judíos. Y en una ocasión ella fue a una aldea alemana y ahí estuvo predicando sobre el poder de Dios. Y al final de la predicación se acercaron algunas personas totalmente quebrantadas, clamando a Dios perdón por sus pecados y diciéndole a Corrie que la predicación, el mensaje que ella había dado del perdón de Dios era muy alentador, era realmente muy profundo y muy de beneficio para sus almas. Sin embargo, ella vio que una de esas personas que se estaba acercando a ella era aquel guarda
que tanto daño le había hecho a ella allá en Ravensbrück, campo de concentración. Y él, no conociéndola ni acordándose quién era, pues era una más de las prisioneras, sencillamente le dijo: gracias por su mensaje, sé que Dios me ha perdonado de tantas cosas que yo hice durante la guerra. Y él extendió la mano. Y dice Corrie ten Boom ahí en su librito de sus aventuras, que le tomó como 1,5 siglos el ella levantar la mano y perdonar a este hombre. Realmente fueron solo unos segundos, pero dice ella que fueron siglos eternos, para que ella entendiera que el perdón de Dios es algo real que tenemos que vivir en nuestra vida, y que ella tenía que perdonar a la gente que precisamente le había hecho tanto daño. Esas pruebas que ella tuvo allá en el campo de concentración no solamente le dieron esta victoria, sino que ella por los siguientes 15 años estuvo predicando por todo el mundo, por todos los continentes, hablando del gran amor de Dios y de que las pruebas no son sino bendiciones disfrazadas, que vienen del gran Dios de bendición para nuestro beneficio, para hacernos útiles, para hacernos capaces de hacer la obra de Dios, la obra de Él aquí en la tierra. Así es que, pues, echándole un vistazo a la adversidad, un vistazo al sufrimiento, a las pruebas, veámoslo con los anteojos de Dios y verlo que son bendiciones para Dios. Queremos ser usados por Dios, queremos servir a Dios, y tenemos que pasar las pruebas para llegar a esas alturas de servir a Dios. No podríamos servirlo con todo nuestro egoísmo, con toda nuestra soberbia, con tantas cosas que están allá adentro que son impedimentos para mostrarle al mundo la realidad de Cristo. Es mi mejor deseo, es desde lo profundo de mi corazón mi mejor anhelo de que tú sirvas a Dios. Hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha aflicción, hay grandes pruebas que ni siquiera las pueden llevar, cargar, porque no tienen a Cristo en su corazón. Llévalas grandes nuevas de Cristo a ellos, para que ellos tomen esa prueba y la pasen viniendo a Cristo y tomándolo en su corazón. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo fue grandemente usado por Dios. Pero ya está en el cielo, ya no está siendo usado por Dios aquí en la tierra. Él quiere usarte a ti. El apóstol de este siglo XXI, el mensajero de Dios para que lleves las buenas nuevas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hacernos ver que las pruebas son grandes bendiciones disfrazadas tuyas. Y queremos, Señor, crecer en la gracia tuya para ser usados en este México, en este mundo que tanto, tanto te necesita y que tanto, tanto te ha rechazado. Úsanos, Señor, para tu gloria. Llévanos a las personas que están tan necesitadas con grandes pruebas y no saben que en Cristo hay salvación, que Cristo nos da la vida eterna. Que seamos tus mensajeros.
Llévanos a esa gente hoy mismo. Te lo pido en el nombre